De la misma forma, vamos a abrir las Escrituras y poder ver qué es lo que ese texto a nosotros nos está diciendo. Dice la Escritura: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Hermanos, este texto a nosotros nos pone en la perspectiva de poder nosotros empezar a entender o interpretar qué es lo que Jesús quiso decir con esto. Hay una discusión que Jesús está teniendo con los escribas, con los fariseos, pero Jesús se deja decir esto: si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Hermanos, tenemos nosotros un gran acontecimiento en medio de lo que las Escrituras a nosotros nos enseñan con respecto al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y tal vez hemos escuchado muchas cosas, y tal vez usted ha escuchado y ha estudiado mucho sobre el reino de Dios, amén. Pero verdaderamente, ¿por qué es tan trascendental el tema del reino de Dios? Bueno, es trascendental porque aparece más de 80 veces en las Escrituras. Ya solo eso lo hace trascendental. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque yo creo que en medio de nosotros, y ya por el trato de nosotros como iglesia local, Dios nos está llevando y nos quiere llevar de un lugar a otro lugar. Dios nos quiere llevar de una posición a una posición que es la posición que Él quiere llevarnos. Entonces, yo quiero que usted ponga atención y abra su entendimiento y su corazón en esta mañana, porque yo sé que la Escritura nos quiere a nosotros trabajar en esta mañana sobre eso. No pensemos que es un asunto de que es que estamos mal. No, es que estamos en un momento y tenemos que ir a otro momento. Amén. Ese es el objetivo que en esta mañana nos vamos a trazar. Ustedes recuerdan el domingo pasado cómo compartimos y conversamos con respecto a esa parte en la que el Señor había llegado y había hablado con el profeta. Y llegó, dice la Escritura, y que le dijo al profeta Elías, le dijo: sal y ponte de pie delante de mí. Sal y ponte de pie delante de mí. El profeta había estado metido en esa cueva, y ya el domingo pasado compartimos bastante de eso, pero Dios lo invita a tomar un camino. Y quiero usar como referencia esta parte del profeta Elías, cuando el Señor le dijo: yo estoy con usted, yo estoy con usted, usted no está solo, pero yo tengo que decirle a usted: póngase en pie, ponte en pie y salga de ahí, sal y ponte en pie delante de mí. Hermanos, yo creo que esa es una palabra en la cual Dios hoy quiere trabajar con nosotros. Aleluya. El domingo pasado hablamos algo de esto, con respecto a que usted y yo tenemos que ponernos de pie, tenemos que salir de donde estamos y tenemos que ir delante de su presencia. Hermano, pero la iglesia, y solo usted puede juzgarse, porque Pablo dice: júzguese cada uno, ¿verdad? Porque si usted se juzga a sí mismo, usted no será juzgado por nadie, ¿verdad? Entonces, es un asunto de saber dónde estoy, en qué posición estoy, en dónde me estoy encontrando hoy, porque Dios no me quiere tal vez solo aquí. Dígame una cosa: el profeta Elías tenía algún problema, era un hombre de Dios. ¿Cuántos saben que sí? ¿Cuántos saben que es un hombre que agarró y mató a 85 sacerdotes, ¿verdad? 850, es que los mataban de 85 en 85. 850 los agarró y los mató él con su propia mano, en el poder del Espíritu Santo. No estaba mal, era un hombre de Dios, pero ¿por qué Dios no lo deja en la cueva? Teniendo sus miedos por causa de aquella mujer, esa mujer, Jezabel. Dios va y le dice: hay algo, Elías, que usted tiene que seguir haciendo. Usted no puede quedarse ahí. La vida cristiana y el proceso de la vida cristiana no acaba cuando usted le dijo sí a Jesús
y usted vino a la iglesia, y ahora sirve en la iglesia, y ahora habla en lenguas. Hermano, eso es solo el principio. Nosotros estamos solo al puro principio estamos nosotros. Porque oiga lo que Jesús dice en Mateo 12:28. Jesús está diciendo, bueno, si de verdad yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Cuántos expulsan aquí demonios? ¿Hay alguien que tenga demonios? ¿Cuántos? Jesús decía esto, hermanos, diciéndolo como al profeta se lo dijo: póngase en pie, venga delante de mí, porque yo le voy a mostrar que hay un camino mejor, que hay más allá. Hermano, Dios no ha acabado, ni ha acabado con el mundo en lo que es de existencia. Y cuando hoy los científicos descubren, esto sonando bien afuera, ¿verdad? Sí, afuera sí. Sí, soy yo, entonces. Tengo como dos voces, pero no me caso, hermano. Entonces, al final, hermanos, lo que Dios está diciendo: sí, estás bien ahí, claro, eres creyente, claro, amas mi vida, claro, vienes a la iglesia, claro, eso está bien, pero hay algo más. Hermanos, y en esto es donde yo creo que Dios nos ha traído a nosotros como comunidad de fe local, nos ha traído desde el rato. Porque Dios sí quiere que vayamos más. Porque Dios quiere con esta iglesia algo diferente, hermano. Y está profetizado aquí. Y yo sé que así va a ser. Aquí está profetizado con respecto a las familias que serán restauradas en el poder del Espíritu. Aquí está profetizado que nosotros vamos a hacer conforme el corazón de Dios. Y que habrá un aumento de Cristo en nosotros. Aquí también se ha profetizado con respecto a que nosotros nunca seremos avergonzados, de que nuestro Dios va a ir delante de nosotros. Y tenemos que empezar a creerle a Dios por las cosas que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. Amén. Cuando el profeta sale y se pone en pie, vea que es lo que el Señor, y no es el tema hoy solo de eso, pero verdaderamente el profeta llega y Dios le habla y Dios le dice: usted tiene que seguir el camino, usted tiene que ir adelante, usted tiene que salir. Es más, ni le permitió que se fuera por otro lado, porque él decía: si me voy por aquí me encuentro a Isabel. Le digo: no, vuélvete por el mismo camino y ve y unge a aquellas personas como reyes. Y también le dijo: yo tengo un remanente santo, tengo muchos que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hermanos, nosotros vemos que en la Escritura, en el libro de Génesis, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y lo creó a su imagen, a su semejanza, y le dio su autoridad para que gobernase sobre todo lo creado. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, en la creación efectuada por Dios, hay dos cosas que revisten de importancia y de gran importancia para el hombre. Una es la imagen divina y la otra es la autoridad divina. Entonces, vean cómo Dios nos hizo. Dios nos hizo con autoridad divina y nos hizo con una imagen divina. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza. ¿Cuántos están de acuerdo en esa declaración? Amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos hizo así? ¿Para que no fuéramos igual a los extraterrestres? No sé, digo yo, pregunto. ¿Para qué nos hizo así? ¿Por qué Dios nos puso una imagen conforme a su imagen y su semejanza? ¿Por qué Dios nos dio y nos puso en una autoridad divina? Nos puso en señorear y a gobernar sobre los animales y toda bestia del campo. Dios nos hizo con una imagen y una semejanza, hermanos, para un propósito verdadero y genuino, que sería que el hombre fue hecho imagen de Dios a fin de que Él exprese a Dios. Nosotros somos la expresión de Dios. Ahora, el punto está en si usted es la expresión de Dios. El punto está en que si yo soy la expresión de Dios. Porque Él me lo hizo, Él me lo dio, Él me lo puso, Él me hizo a imagen de Él. Y entonces yo tengo que expresar, hermano. Y me dio la autoridad, ¿para qué? Hermano, recibimos la autoridad a fin de representarlo. ¿Pueden ver esto? Yo no sé si usted lo ha visto algún día, si usted conocía de esto, usted sabe de esto, pero ¿sabe usted que usted hoy maneja la imagen para que usted lo exprese a Él?
La pregunta entonces es ¿qué la gente ve en mí? Porque si yo tengo la imagen de Dios y Dios me creó conforme a la imagen y semejanza, yo tengo una imagen para expresarlo y me dio una autoridad divina para que yo lo represente. ¿Soy yo representante fiel en la autoridad de Cristo? ¿De qué autoridad está hablando? En el caso de Jesús, dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de los cielos ya se llegó aquí. ¿Para qué es la autoridad que Él me ha dado? ¿Amén? ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos? Tenemos imagen para expresarlo y tenemos autoridad para representarlo. Hermano, esa es una muy buena noticia. Mejor que la que está saliendo en el periódico. Mejor. Entonces, ¿qué nos va a afligir? ¿Qué nos va a decepcionar? Pero hoy la iglesia parece que vive en mucha decepción. A veces vivimos en desánimo, a veces vivimos en cosas que no son las cosas que Dios quiere para nosotros. Ahora, Dios nos hace con esta forma para representar, para que le representemos y para sojuzgar a su enemigo. Hermano, que es imprescindible tener la autoridad de Dios. El deseo de Dios es que el hombre sea quien ejerza dominio sobre la tierra y particularmente sojuzgue a su enemigo Satanás. Hermanos, a fin de poseer esta plena imagen de Dios y expresarla, a fin de hacer manifiesta su plena autoridad para representarlo y poder decir quiénes realmente somos nosotros. Pero lo que realmente está pasando en medio de nosotros o con nosotros como seres es algo así. Él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Él tiene una autoridad que Dios le da. Si yo me pongo aquí, pudiéramos nosotros decir que Él está aquí, que yo tengo otra parte, otra particularidad de Dios y que Él tiene otra particularidad de Dios. ¿Cuál es la particularidad de Él? Si Él está en Cristo, ¿verdad? Él es una nueva criatura, Él está en Cristo. Significa que si yo estoy aquí en el centro, implica que Cristo está en mí. Y en la otra figura significa que Él está representando a todos aquellos que son el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero en esta parte, con respecto al reino, vean lo que Dios hace. Es algo que a mí me impacta. Aquí fuimos salvos por la obra de Cristo, por lo que Él hizo. Aquí yo soy salvo por lo que Él es en mí. Pero aquí, venga para acá, arriba. Pero aquí, todos vamos a ser incluidos en una vida, porque Dios es nuestra vida. Entonces, nosotros no podemos ver separado lo que Dios tiene como una unidad. Cristo es la cabeza, nosotros somos solo una parte. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Hay una parte en donde nosotros estamos equivocando la expresión de Cristo o la expresión de Dios. ¿Dónde es que el Cordero se expresa? ¿Dónde Cristo se expresa? ¿Se expresa aquí o se expresa aquí? ¿En dónde se expresa? En toda la unidad. Si nosotros dijéramos, bueno, porque el hombre de verdad tiene una forma en la que el espíritu y su cuerpo y en la parte de emociones y sentimientos están ahí encontrados, el problema de nosotros nace exactamente ahí, cuando aquí yo quiero expresar a Cristo solo sobre mis sentimientos y mis emociones, y en otro momento yo lo quiero expresar aquí en mi espíritu, y en otro momento yo solo quiero expresarlo aquí en mi cuerpo. La expresión de Cristo es una. Entonces, vea cómo funcionamos como iglesia. Entonces, como Él es salvo, ¿verdad? Él es salvo, está en Cristo, es salvo por la obra del Cordero. Entonces, Él vive su salvación desde esa perspectiva. Él quiere caminar con Dios ahí. Él vive con Dios ahí. Él dice, Dios me salvó, Dios me ha libertado. Pero igualmente, no hay una posición en la que Él no puede decir lo que yo digo. Yo digo, no, Dios no es mi Salvador, Dios es mi vida.
Para Él es el Salvador, para mí es mi vida, para Él tiene que ser una expresión, pero yo no voy a expresar más allá de lo que yo entiendo que estoy aquí. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? La iglesia está expresando a Cristo en medio de una forma en la que a veces es como venir a la iglesia, como cantar, como dar, que son cosas que están correctas. Amén. Lo que está expresando la iglesia muchas veces es que son salvos, pero están expresando al Hijo. Está expresando la iglesia al Hijo. El Hijo se expresa solamente, en esta posición, solo en esta posición, en una unidad. Si nosotros no logramos enfocarnos en esta unidad, nosotros tenemos un gran problema, un problema en la vivencia, un problema en el diario vivir, un problema en el caminar diario. Entonces, cuando tengo un problema con mi jefe, entonces me traslado aquí y digo, sí, el Señor me sacó, pero a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, menos ese viejo tan por cual. Pero si yo dejo que se exprese Cristo en mí, cuando el jefe llegue con todo ese montón de aspectos, diré, Señor, de verdad que todas las cosas ayudan a bien con este hombre. Y entonces Él va a poder expresar, que no tiene expresión hoy, pero Él va a tener que expresar. ¿Qué va a expresar? Él va a expresar cuando Él venga y se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga a Jesús, se hace uno en el Espíritu y entonces nos trasladamos. Y entonces ahora sí, la salvación expresada en la obra del Cordero, la vida del Espíritu, y entonces, más adelante, una gran expresión se da. Nos perdemos en la expresión. Nos perdemos en la expresión. Estamos aquí, ¿ves? Nos perdemos en esta expresión. Entonces, es la expresión de Cristo. Solo se ve uno, o sea, solo se ve Cristo. Solo se veía Cristo. El problema con respecto a lo que estamos trabajando en esta mañana tiene que ver con eso. Hermano, el problema no es que aquí hay una expresión y que usted se enoje, que usted se moleste, que usted ande en una circunstancia adversa y que usted ande triste. Ese no es el problema. Eso es parte. Pero yo no puedo vivir en esa condición. Porque de este problema y de la circunstancia y de mi tristeza y de mi dolor y de mi decepción que yo pueda sufrir aquí como un salvo, yo tengo que trasladarla al Espíritu. Por eso es lo que les gusta mucho la parte tripartita, dicen que este es el alma, el espíritu y el cuerpo. El alma, el espíritu y el cuerpo. Es un cuerpo que puede uno grande, un cuerpo grande. Entonces, ¿dónde estoy viviendo? Yo no puedo vivir sobre la manifestación de la salvación. Yo tengo que dejar que Cristo sea vivido. Aquí está el anuncio del reino. Aquí está la vivencia del reino. Y aquí está la expresión del reino. Esa es la expresión del reino. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Sí? Como ustedes ven, lo más bonito aquí es la vida del Espíritu. Gracias, hermano. Bueno, estamos ahí. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque a veces nosotros nos perdemos y el problema no es que estoy mal, es que estoy expresando mal. ¿Saben dónde está la autoridad que representa? En aquel cuerpo. Por eso la iglesia no tiene tanta autoridad. Porque la iglesia vive expresando cosas en medio de su vivencia y en medio de somos. Porque Jesús vino a anunciarnos esto. Bueno, porque Él dijo, Dios como nuestra vida. Es decir, hermanos, cuando hablamos de Dios como nuestra vida, lo que tenemos que hablar y poder decir es que es imprescindible que tengamos a Dios como nuestra vida. Hermano, usted puede decir, no, yo estoy en Cristo. Vean, ¿cuál es la diferencia de estar en Cristo y que Dios sea una expresión como vida? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Hermano, es en el momento de la circunstancia, es cuando a usted le está pasando lo que le esté pasando, es cuando usted esté viviendo en medio de su trabajo una circunstancia, es cuando usted esté viviendo en medio de su matrimonio una situación. Sí, usted seguirá siendo cristiano, usted seguirá siendo creyente. A usted no le va a quitar esa parte de ser creyente, de ser cristiano, pero está expresando usted a Dios como su vida.
Entonces vemos cristianos apachurrados, vemos cristianos que de verdad, hermanos, van a debate, vemos a cristianos que de verdad a veces se pierden en medio de la cruz. Porque Dios no es la vida. Antes que Dios pueda entrar en el hombre como vida, ¿qué fue lo que pasó en el principio? La serpiente, hermano, vino y llegó y agarró al hombre y el hombre cayó en medio de esto. ¿Cómo fue que el hombre cayó? ¿Sí se acuerdan? Díganlo así. ¿Cómo fue que el hombre cayó? ¿Cómo cayó el hombre? Sí, pero ¿qué fue lo que hizo? El hombre cae por medio de la comida hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Hasta el día de hoy, el hombre es por lo que voy a comer. El hombre, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdió la vida. La expresión de Dios como vida ya no se dio. Y vean en el relato, Adán siguió siendo Adán, Eva siguió siendo Eva. ¿Cuál era la diferencia? Que la expresión no era Dios mismo como el Dios de ellos. ¿Qué expresaban ellos? El conocimiento del bien y del mal. Ellos entonces empezaron a adecuar aquellas cosas y empezaron a preguntar si eso será bueno o será malo. Y ahí es donde el hombre ha fallado. Cuando usted trata de... Ay, usted al supermercado y ha visto usted un mango bien bonito y tal, y usted dice, este es. Algunos son muy buenos conocedores. La gente que es de Pérez Celedón y por esos lados de Santana son expertos. Ustedes arrímense a ellos porque ellos saben muchas cosas. Pero cuando uno va, a veces uno se deja ir por la apariencia, ¿verdad? Y algunos por la pura apariencia, hermanos, en vez de tantas cosas, después cuando le dan el mordisco al mango, se dan cuenta que el mango estaba por dentro un mango. ¿Cuál es el tercer linaje? El de Abraham. El reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces empezó a formar de una forma impactante, valga la redundancia de formar y formar, porque es Dios quien dice, Dios no vive por resultados. Si hubiese vivido por resultados, sencillamente con Adán y Eva ya la decepción le apareció. Con Noé le terminó de ir un poco más, y con Abraham cayó en crisis. Sin embargo, Dios escogió y sigue escogiendo un linaje, un pueblo para él, un linaje de reyes y sacerdotes, que es lo que en el Nuevo Testamento Jesús vino y les dijo a ellos: el reino a ustedes les ha sido quitado, y este reino es puesto en bien en nosotros los gentiles, y haría de los dos pueblos un solo pueblo. Hermanos, nosotros somos linaje de Dios. ¿Por qué es importante ver esto de los linajes? Porque al final, hermanos, Dios no está asustado con el tema de que nosotros hemos fallado y le ha fallado la humanidad por siempre. Lo que Dios sí está preocupado y ocupado, hermanos, es que el propósito eterno de Él se cumpla. Hermanos, el problema no es que usted esté triste y esté pasando circunstancias. El problema no es que usted hoy esté solo en Cristo. Es que Él quiere que usted dé el paso. Tenemos que pasar de la posición en donde Dios nos ha puesto por su gracia y misericordia a una posición de la demostración de la vida. La iglesia tiene que transmitir vida, y la vida está en el reino, y el reino no es algo, el reino es alguien. El reino es Cristo mismo. La expresión de Cristo en ti es la expresión del reino de Dios. La autoridad que se nos dio, ¿para qué sirve? Para representarlo. ¿Hay autoridad de Dios? Hermanos, hay cosas en las que nosotros como iglesia hoy seguimos dejando pasar en medio de los trabajos. La injusticia. ¿Por qué dejar pasar las cosas injustas? ¿Por qué no pararnos y proclamar y decir, no, eso no está correcto? ¿Por qué hacer las cosas que de una forma inadecuada? Hermanos, y yo lo dije el domingo pasado, el problema de este país, el problema del mundo es que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque si hay temor de Dios, yo entonces voy a hacerle caso a Dios y voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Desde cuándo planeó Dios su reino?
Vean Mateo 25, 34. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Desde cuándo lo planeó? Dios planeó su reino, hermano, desde antes del tiempo. Entonces dice la Escritura en Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo preparó el reino? ¿Por qué Dios prepara el reino? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros vivamos en medio de ese reino. Sin embargo, este reino, hay un aspecto interesante, porque desde antes de la fundación del mundo, el reino de Dios fue fundado. Y aparece y surge otro reino, hermanos. El otro reino es el nombre de Babilonia, Babel en hebreo. Y se convirtió Babilonia, hermanos, en un epíteto bíblico para el reino de Satanás. Es decir, en el último libro de la Biblia se habla simbólicamente del reino de Satanás como Babilonia, Apocalipsis 14:8. Vean, hermanos, que si usted no está en un reino, usted tiene que estar en otro. Salud, salud. Si usted no está en el reino de los cielos, usted está en el otro. Hermanos, aquí no hay grises, aquí hay blancos y hay negros. O usted está en Cristo o usted está fuera de Cristo. O usted expresa la imagen de Dios o usted expresa la imagen de Dios. ¿Cuál imagen estamos reflejando? ¿Por qué digo la imagen? Se lo digo porque y les hice la pregunta y no tal vez la terminé, cuando Adán comió, ¿de qué comió? Del conocimiento del bien y del mal. A partir de ese momento, él empezó a expresar lo que comió. Él empezó a expresar el conocimiento de lo bueno y lo malo, hermanos, y entonces la propuesta de Dios desde la fundación del mundo de tener un reino era otro, era comer del árbol de la vida. Él puso a Adán y Eva en medio del Edén para que ellos de verdad comieran y expresaran la vida, comieran de la vida y expresaran la vida. ¿Cuál fue el tema principal? Por eso es interesante en esta generalidad que estamos viendo del reino. ¿Qué fue el evangelio que Jesús enseñó? Hermano, Jesús enseñó las cosas más espectaculares de lo que el Padre le había hablado. Y si nosotros revisamos el texto de Marcos 1:14, vean qué fue y por qué expresaba Jesús. Hermanos, ¿cuántos quieren la autoridad de Cristo? ¿Verdad que sí? La tenemos para representarlo. Y tenemos la imagen de Dios ¿para qué? Para expresarla. ¿Cuál es la expresión de nosotros? Y esta mañana nosotros tenemos que insistir en esto. ¿Cuál es la expresión tuya en tu diario vivir? ¿Cuál es la expresión mía en mi diario vivir con respecto al reino de Dios? ¿Estamos expresando el reino? Hermanos, el tema principal del mensaje de Jesús fue, ahí Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En Lucas capítulo 8 y en el verso 1 dice que aconteció después de que Jesús fue por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué era lo que Jesús estaba predicando? El evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Si somos la expresión, hermano, a mí me duele, y lo digo en toda la apertura posible. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, sigamos siendo engañados por la serpiente? ¿Qué estamos nosotros expresando, iglesia? ¿Cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo nos cuesta, hermanos, expresar la vida de Cristo? ¿Cómo nos cuesta, hermanos, tener autoridades por Él? ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Y aún así, hermanos, Jesús en su carne, vean lo que le pasó. Cuando Jesús estuvo ahí, recibe el llamado a proyectar el reino. Y vean lo que Jesús encuentra. Jesús se encuentra con 3 situaciones, hermanos, impresionantes.
humanidad perdida y condenada a muerte por el pecado. Solo imagínense que el plan de Dios era que expresara el reino. Y Jesús se encuentra con una humanidad perdida y condenada. Ese era el material con que él tenía que trabajar. Número 2, Jesús se encuentra que la existencia del príncipe del mundo. Es decir, se encontró con que había alguien reinando, con que había alguien gobernando. Y tercero, Jesús se encuentra con un terreno dominado por Satanás. Y solamente en la tentación ya Satanás le había dicho, no, si usted se me postra yo le doy todos estos reinos, esta tierra es mía. Hermano, ¿cómo va a proyectar el reino? ¿Cómo lo proyectó Jesús? ¿Cómo proyecta Jesús el reino de los cielos, el reino del Padre eterno? ¿Cómo lo proyecta ante una humanidad perdida, ante la existencia del príncipe de este mundo, ante un terreno dominado por Satanás? ¿Se sabe cómo lo expresó? ¿Sí? ¿Sabe cómo lo expresó? Lo expresó de una forma, hermanos, que es la forma que Él nos quiere a nosotros empezar a decir, así es la única forma, no hay otra fórmula. ¿Saben cuál fue la fórmula? La fórmula de expresión del reino de los cielos, del reino de Dios, con respecto a Jesús fue que Él llegó y solamente dijo, no lo hago por mí mismo. Yo hago lo que el Padre me diga que yo hago. Él empezó a entender la imagen, y la imagen era expresar al Padre. El Hijo expresa al Padre, y cuando expresa al Padre, el Padre le da toda autoridad, y lo representa la autoridad. Por eso Mateo en 12:28 dice, y entonces si en el Espíritu Santo yo echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos está aquí, y el reino está en medio de ustedes. ¿Cómo vamos a lograr nosotros como iglesia en este siglo, en este mundo, en este momento histórico, decir y proyectar el reino de Dios? Hermano, yo pregunto, y otra vez, no es para sentirnos mal, sigo diciendo, creo que estamos en un lugar y vamos a otro, pero usted y yo estamos proyectando el reino. No se me meta en condenación, iglesia, métase en ayuno. Métase en oración, no se meta en condenación, métase en los ejercicios espirituales. Cuando usted la ve fea y que usted no quiere, y que usted no quería, y que no quiere, y que estoy así, deprimido y molesto, por todas las razones que usted pueda tener, porque hay 1000 razones en este mundo para sentirse uno mal, ¿verdad? Pero hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el reino, hay poder en la palabra, hay poder en proyectar el reino, hermanos, aún en medio de un terreno que está dominado por Satanás, por la existencia del príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe hasta el día de hoy de este siglo. Y está gobernando. ¿Cómo está gobernando su reino? Haciendo que la gente coma de lo bueno y de lo malo. Es muy difícil seguir a Jesús. ¿Está tan triste, hermano? Ante la baja. Usted tiene un conflicto existencial. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígalo. Mostremos el reino. Necesitamos mostrar el reino. Hermanos, con respecto, en medio de esto, hay 3 componentes. ¿Me están siguiendo el hilo? Bien, yo siempre le digo, Señor, esto que me diste sí lo voy a enseñar. Y entonces ya cuando termino de todas las gracias, me pregunto a mi esposa, ¿qué? Yo creo que predicaste. Bueno, entonces hoy estoy tratando de predicar, de enseñar, y no sé qué me está saliendo. Pero estamos ubicados. Hermano, solo usted tiene que ponerse su mano en el lado del corazón y poder decir, ¿qué estoy expresando? ¿De qué estoy comiendo? En las circunstancias. Aquí está muy bien. Aquí ustedes tienes que bonito, se ve como una aureola así todo bien, y ángeles vuelan y revolotean. No, es cuando usted llegó ahí a la casa y el esposo llegó y prestó. O cuando los hijos empiezan a ir, o cuando usted y en el trabajo, y ahí, hermano.
Ahí, en las decisiones del diario vivir. ¿Qué voy a hacer con este hombre, con este muchacho, con estos hijos que al final no quieren? ¿Qué voy a hacer con esta desobediencia? ¿Qué voy a hacer con mi esposo? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con mi jefe? ¿Qué voy a hacer con mi crisis, con mi situación financiera? ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde tenemos que estar y poder decir, no, voy a manifestar el reino. ¿Y cómo lo manifiesto? De esa forma. Hermanos, 3 componentes que nos pueden servir a nosotros como guías en medio de esto. Por eso la enseñanza está trazada en estas generalidades del reino hoy, de que nosotros podamos vernos a nosotros y de poder ver qué estamos manifestando. De estas manifestaciones que se dieron aquí, ninguna de estas era o es una mala expresión. ¿Me doy a entender? Cuando teníamos al chino aquí, ¿verdad? Eso no es una mala expresión. Está en Cristo, solamente que está viviendo para sí mismo. ¿Oyó? Cuando estamos aquí, que estaba yo en el centro, es otra expresión. Pero yo estaba dejando que Cristo se expresara en mí. Ese es el tema en lo que esto está bien. Y él, ¿qué se hizo? Posiblemente le dio hambre y anda comiendo. Es que es un cuerpo muy grande. Y posiblemente ahí, en esa expresión del cuerpo, el cuerpo va a expresar, hermano. Y usted entonces ve que la gente se confunde por esa tanta doctrina rara. ¿Verdad? Hay unos que andan echando fuera demonios, sin tan siquiera echarse los demonios que tienen adentro primero ellos. Hay otros que andan profetizando, sin tan siquiera asumir el reto de la humillación y del estudio serio de la palabra. Hay otros que andan tratando de hacer iglesias grandotas y proyectos enormes, sin tan siquiera tener en orden su casa. Entonces, son expresiones y son buenas. Que malo tiene tener una iglesia, que malo tiene de, ¿verdad? Pero son expresiones que no están correctas en el nombre de Jesús, pensando en lo que Jesús vino a anunciar. Usted es la proyección del reino. A usted Dios lo hizo imagen y semejanza de él, para que usted expresara el reino y para que usted tuviera autoridad de representarlo y que usted pueda decir, no, yo vengo en el nombre de Jesús. Hermanos, y eso es una realidad. También nos sorprendió una vez que llegan, y les cuento solo a manera de anécdota, y lo voy a contar porque la persona no está aquí. No porque a mí me gusta hablar cuando la gente no está. Pero la persona que le pasó eso es una señora que llega, y esa señora venía en la calle, ¿verdad? Los diáconos de aquí, en su sumamente eficiencia, ellos llegan y la señora las tienen ahí en la cocina, le van a dar un café, un chocolate, no sé qué. El asunto es que empieza alguien de muy buena fe y empiezan a orar. Y la señora, una señora mayor, calculo una señora, ¿qué? 70 años. Y la señora empieza a manifestarse. Yo estoy aquí en el salón y entonces muy adecuadamente alguien llega y dice, pastor, que si puede ir a la cocina. Y yo dije, qué bueno, ¿quién sabe qué tiene que comer? Yo en primer instante yo pienso eso, cuando doña Inés me dice, ¿cuándo va a la casa, pastor? Yo siempre le digo, qué vergüenza, doña Inés, siempre pienso en comida. Pues, y cuando llego a la cocina y yo veo a esa señora, déjame estar esto, hermano. Y yo veo a esa señora, ahí está, algunos salieron en carrera, y cuando yo llego ahí, esa señora, una señora mayor, entonces yo entro, el espíritu cuando voy por ahí como por el, ¿cómo se llama eso? ¿Está ahí rojo? Por el extintor. Digo, me llevo el extintor para darle un más. No. Cuando voy por ahí, paso y entonces me percato en mi espíritu que hay algo que no está bien. El tema es que la señora ya había revolcado a más de uno ahí. El diablo funcionando en esa señora. Pero claro, esa señora llega y me dice, cuando yo entro, y me dice con voz así, hermano, te digo, sí, ahí lo tengo, porque a mí me han pasado más de una. Pero yo veo a la señora, una señora mayor, dulce, mayorcita, una señora mayor. Yo a la gente mayor la quiero mucho porque yo ya estoy certifica. Entonces, y me dice, usted no me va a echar a mí de aquí nunca.
con una voz así, una señora así, y entonces yo dije, esto no, esa no creo que sea la voz de la señora, no hay mucho que discernir. Y entonces yo me paro y yo digo, no, vamos a orar, y sí va a tener que irse, porque hay culto, que necesitamos ir al culto. Yo decía, yo tengo que estar adentro, yo todas las preocupaciones y los afanes, ¿verdad que clase de chabón de eso está afuera? Y entonces yo la tomo y la agarro y le digo, no, en el nombre de Jesús, y yo empecé a hacer oración, y esa señora se levantó, literalmente, los que están ahí no me dejan mentir, ¿verdad? Literalmente se levantó, hermano, la mesa salió por allá, ¿verdad? Yo casi me fui del lado de 3 personas, ¿verdad? Casi no la sostuvimos, la agarramos, la acosté, le puse la mano, así aquí, en la frente, y hermanos, y el Señor se glorificó. Y después ella lloraba, ¿verdad? ¿Cómo lloraba esa señora? ¿Cómo lloraba de su dolor? Y fue libre. Y yo digo, yo no estoy diciendo eso para que ustedes crean que, ¿verdad? No. Estoy diciéndolo porque la manifestación del reino debe ser así en usted, en mí. Que hay dones, es verdad. Pero igual, hermanos, es una manifestación de que el reino de Dios está con y en nosotros. Amén. Componentes que nosotros debemos para el análisis. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes llamen a la cocina, no vayan. Es oración, porque uno en eso ha visto cosas. ¿Verdad? Yo no soy mucho de esto, pero yo he visto una muchachita levitar de su cama. Metros, 50, 60 centímetros. El diablo, yo lo he visto, yo les he dicho que me ha abrazado. Vino aquí a abrazarme un día. Y fue horrible, no se me pudo olvidar, por eso yo no me siento ni cuando está malito ni está cambiado, porque fue por ahí. Con respecto a un lugar que había aquí, en esta pobre esquina, y esa mujer llegó en una forma de mujer, y vieras qué fuerte fue ese tema ahí. Y para que casi no vea nadie. No, pero el tema es, hermanos, no es que estemos levantando demonios o estemos levantando lo que no tengamos que levantar, levantando el nombre de Dios, porque el reino sí se va a manifestar y se está manifestando en medio de nosotros. En este componente, el primer componente tiene que ver con arrepentimiento. Si usted sabe que usted está en el reino, usted tiene ese componente. Un componente es arrepentirse por causa del reino, hermano. Escúchelo de esta manera. Por causa del reino. Por causa del reino. No es un arrepentimiento de que me arrepentí de mis pecados. No. Ese ya pasó. Ese es aquí. Ese es cuando estamos en Cristo. Sí, ahí me arrepentí de mis pecados. ¿Pueden verlo, hermano? Entonces, es un arrepentimiento que tiene que ver con esto. Es un arrepentimiento, hermano. Así es que no se trata simplemente de ser pecadores o de ir al infierno o de tener paz y gozo. Ese no es un arrepentimiento de ese tipo. Tampoco se trata de arrepentirse a fin de obtener salvación. Es que la salvación ya está. Él nos la dio en Cristo. ¿Me doy a entender, iglesia? Usted y yo somos salvos por su gracia. No porque nosotros hayamos hecho nada, por su misericordia, por su amor, por su gracia, somos salvos. El arrepentimiento es por causa del reino. No todos los salvos están siendo parte del reino, porque el reino dice que los violentos lo arrebatan. Hay algo que debo hacer, que es pasar de esta posición a la posición de que sea Cristo mi expresión, hermano. Ustedes han oído mucho de esto. ¿Sí? El otro componente es nacer de nuevo. Y vamos a explicarlo. Y el otro componente es trasladado al reino del Hijo. Estos 3 componentes tienen que ver con el reino, no tienen que ver con salvación. ¿Amén? ¿Sí?
Bueno, ¿queremos saber de estos tres componentes más o mejor no? Sí. Ok, el arrepentimiento, hermanos, en este primer componente es importante, ya que se dará la liberación del pecado y de Satanás. Estamos poniéndole fuego a esto. El motivo del arrepentimiento no es para obtener paz, gozo o salvación. Arrepentimiento es por causa del reino. Si usted tiene y quiere gozo y paz en el Espíritu, usted tiene la salvación que se le puede dar en Cristo. Él es mi paz, Él es mi gozo. Pero el reino el arrepentimiento con respecto al reino tiene que ver, hermanos, con que hay una liberación no solamente del pecado, sino que también de Satanás. Yo no sé cómo ustedes hacen la oración de fe cuando alguien ustedes les presentan a Cristo, ¿verdad? Pero yo siempre cuando alguien viene y de verdad acepta a Jesús, yo le digo, ahora sí, ¿verdad? Toda la parte tiene que aceptar, usted es hija de Dios, ¿verdad? Y ahora sí yo le digo, tiene que renunciar a Satanás. Renuncia a su papá, al antiguo, renuncia a Satanás. Bueno, yo no sé si usted no ha renunciado a Satanás. Hay gente y tenemos que renunciar a Satanás. Bíblicamente está. Hay que renunciar a esto. ¿Por qué? Porque Él nos ha dominado, hermano. Por eso muchos seguimos incurriendo en comer de lo bueno y de lo malo. Cuando uno come de lo bueno y de lo malo es porque el enemigo está todavía ahí subyacente, hermano. Nos está indicando esto. Nos está llevando a estas formas de vida. Entonces, si nosotros agarramos y decimos con respecto a esto, yo tengo que renunciar a Satanás. Satanás ha influido en el mundo tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, hermanos, hasta el punto de fijar una manera de pensar determinada con unas actitudes, creando también su reino. En este caso, el reino de este mundo, que entra en conflicto con el reino de Dios, tiene características fundamentales. Ahí les expreso algunas características fundamentales. Creo que sí las tengo ahí. Fundamentales con respecto, ¿verdad?, a la parte del reino de Satanás. Número uno, características fundamentales del reino de Satanás. A, autoindependencia. Eso es una característica. No, es que yo vieran cómo estoy enseñando a mi chiquito que sea independiente. Yo le digo, bueno, seguro que sí, psicológicamente, o no sé, de que posiblemente eso esté bien. Pero hay un asunto de la autoindependencia. Hay gente, hermano, que no se sujeta a nada, ni a nadie. Esto es una manifestación, una característica de ese reino. Otra característica de ese reino es la indiferencia respecto a Dios. Y yo estoy hablando no solamente de la gente que no quiere nada con Dios, es que a veces dentro de la iglesia cristiana, evangélica, hay militantes que son indiferentes respecto a Dios. No escuchan la voz del Espíritu y entonces viven haciendo cualquier cosa, menos la que Dios quiere que se haga. Y otra es las formas y conductas contrarias a las Escrituras. Hermano, sabemos que a Dios no le agrada y lo seguimos haciendo. Esos son del reino de Satanás. Ya me parezco a los predicadores de los padres, mandando a todo el mundo para el infierno. Pero es verdad, hermano, es que usted o está en uno o está en otro. Yo estoy en uno, estoy en otro. Hermano, hay cosas contrarias, de formas y conductas contrarias a la Escritura. Hay cosas contrarias a la Escritura. Hermano, y en esto uno tiene que vibrar. Yo no quiero mencionar ni tan solo una para no insultar a nadie. Pero hay cosas que a nosotros nos acontecen porque nosotros no estamos discerniendo y estamos en una forma, en una conducta contraria a las Escrituras. Contrarias a la razón de Dios, contrario al corazón de Dios, hermano. Y lo sabemos, hermano. Y lo sabemos. Les pongo una. Vuelvo para allá. No, enfrente. Usted tiene que honrar a Dios
Yo tengo que honrar a Dios con mi vida, con mi cuerpo y con mis bienes. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Ni con mi cuerpo, ni con mis bienes. Lo sabemos. Díganme si no lo sabemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una forma de conducta contraria a la Escritura. Es un espíritu antagónico al Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando el espíritu de Jezabel se le impuso a Elías, Dios llegó y le dijo: Elías, póngase en pie, póngase de frente. ¿Cómo era? Levántese, póngase en pie y venga delante de mí, porque Dios tenía que declararle que ese espíritu que a él lo perseguía y que lo tenía encerrado en esa cueva, sabiendo él que Dios era un Dios victorioso, sabiendo que era un Dios poderoso, no le estaba haciendo ningún bien. Estaba en contra de la conducta, en contra de las Escrituras. Estaba en una autoindependencia. No, aquí me quedé, y así lo manifestó. No, me quedo aquí porque no hay nadie, Señor, solo yo. Me quedo aquí, Señor, porque esa mujer de esa vez me va a matar. Y Dios le dijo: no, Señor, yo estoy con usted. Nadie lo mata a usted hasta que yo me lo lleve. A usted tampoco, hermano. Usted no se va a morir antes ni después. Se muere el día. Si quiere les profetizo, aquí todos se van a morir algún día. Nadie se morirá el día antes ni después. Dios es un Dios que sabe. Hermano, ¿por qué tenemos conductas contrarias a las Escrituras? ¿Cuántos sabemos que hay cosas que hay que hacer y no las hacemos? Y al que no las hace les es contado. Pero las hacemos. Hermano, perdónenme. ¿Las hacemos o no las hacemos? Por eso tenemos que pasar al reino, a vivir como gente del reino. El segundo componente es nacer de nuevo. Hermanos, ¿qué tiene que ver eso? Hay que considerar Juan capítulo 3 al 5. Vean que el Señor Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el cielo, no puede entrar en el cielo. Dijo eso el Señor. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo eso: si usted no nace de nuevo no puede entrar al cielo. ¿Qué dijo? El que no nace de nuevo no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la regeneración no tiene como propósito llevarnos al cielo. ¿Escucharon bien? La regeneración no tiene como propósito llevarnos al cielo, hermanos. Este sigue siendo el concepto común hoy en día. Pero estrictamente hablando, la regeneración no tiene como propósito permitirnos entrar en el cielo, sino permitirnos entrar en el reino. Ustedes no fuimos regenerados por la sangre del Cordero y la obra de la expiación de Cristo para entrar en el reino del amado Hijo. Nosotros somos hijos del reino. Nosotros tenemos entonces que vivir como hijos del reino. La regeneración no tiene el propósito de llevarnos al cielo, es para entrar en el reino. Este nacer de nuevo, hermano, tiene que ver con esta parte. Vengan, corran. Ahora que no se va a comer, corran. Y el pobre Adrián no va a correr para ir para acá porque está sin plante. Hermano, el nacer de nuevo no es esta acción. No es esta acción. No es salvación. Esto es parte. Todos los que estamos aquí somos salvos. Sí, estamos aquí, somos salvos. Esta es la manifestación de la obra expiatoria de Cristo. Pero si estamos aquí, que es Cristo en mí, entonces estoy haciendo algo que es negarme a mí mismo, tomar la cruz y que Cristo en mí sea la manifestación. Entonces, si yo no paso de aquí a aquí, hermano, yo
voy a quedarme ahí muy allá, muy afuera. Y si esto no se da, esto no se logra. Entonces se empiezan a lograr particularidades. Entonces uno ve algún tipo de manifestaciones, como así cositas, ¿verdad? Uy, sí, ¿verdad? El demonio se fue, pero a veces usted vive con los niños allá adentro. Ay, no, es que no, el Señor, oramos y sanamos. No, hermanos, son destellos de la manifestación, destellos, porque no hay una forma completa. El nacer de nuevo tiene que ver con esto. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: si usted no entra, vean qué interesante, yo me lo voy a llevar a la casa para practicar. Pasa que me puede salir caro, ¿no? Si usted no entra de nuevo en el vientre de su madre, usted no puede nacer de nuevo. Vean el nuevo nacimiento, lo pueden ver. Aquí está, es Él, pero cuando Él, Esteban González, se pierde en esa negación de que Cristo en Él sea la única esperanza de gloria, y Él viene aquí negándose, dejando que ya no viva Él más, sino que Cristo en Él sea la expresión. Entonces, hermanos, de verdad el nuevo nacimiento empieza a aparecer, y entonces soy una nueva criatura. ¿Quién es entonces la nueva creación? La nueva creación es la expresión de Cristo en medio de la vida de la tierra. Esa expresión, ya no más yo. Ahora es Cristo en mí y yo en Él. Ahora es la expresión de Cristo, hermano. La obra de la cruz tomó su lugar, la semilla tomó su forma. Ahora Cristo vive en mí y ahora Él me expresa. Y entonces nosotros dos vivimos por su vida. Amén, hermano. Entonces, el nuevo nacimiento es Cristo en ti. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No es que usted, gracias, expresión. No es, hermano. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Nuevo nacimiento no es que yo acepte a Jesús. No, ese es el paso de salvación profundo, grande y precioso. El nuevo nacimiento, la nueva creación, new creation, es Cristo en mí. El nuevo nacimiento es Cristo. El nuevo hombre es Cristo. La autoridad, la semejanza que yo tengo que reflejar, expresar es ¿quién? La autoridad en mí, ¿quién es? ¿Qué estoy expresando? El tercer componente está en Colosenses 1:13. ¿El Señor es bueno o es un reloj de paró? Hermano, este tercer componente tiene que ver con lo que Colosenses 1:13 dice. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas es el reino de Satanás. Hermano, Dios nos ha librado del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Todos fuimos trasladados, estábamos en el reino de Satanás, pero ahora estamos en el reino del Hijo de Dios. Aleluya. Digan aleluya. ¿Qué traslado, hermano? ¿Ha sido usted trasladado? Todos tenemos que testificar con toda confianza: he sido trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Hermanos, olvídense de ustedes mismos y miren al Señor Jesús. Tienen que decir: aleluya, he sido trasladado. Yo hoy estoy en el reino de Dios. Yo no estoy en el reino del enemigo. Él me trasladó. El tercer componente del reino tiene que ver con ser trasladado. Me libró del reino del enemigo y me trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos de estos tres componentes tenemos? ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento por causa del reino. 2.
El nuevo nacimiento y lo tercero, el ser trasladado. Bueno, pregúntese, ¿ha sido usted trasladado? Yo en este examen yo decía un día, estos exámenes me los hago yo. Y yo decía, yo fui trasladado en esto y en esto y en esto. Y me cayó el Espíritu Santo y me dijo, no vea, o es trasladado o no es trasladado. Y entonces, ¿sabe qué ejemplo me puso? Yo cuando llego a la casa, tengo unas perritas preciosas, y yo digo, ¿por qué estas perras apenas llego, van al carro y empiezan a oler las llantas? ¿Se han dado cuenta? ¿Nunca se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué es que los perros huelen las llantas? ¿Cómo no se han dado cuenta? Y entonces yo decía, el Espíritu me empezó a hablar a mí de eso y yo decía, qué raro, ¿por qué huelen las llantas? Entonces la contestación fue muy simple en el momento que vivía ahí. Y el Espíritu nada más me enseñó esto, es que ellos son del reino animal. Son del reino animal. Porque el Espíritu me llevaba y me decía, usted no va a ponerse cuatro patas sobre las llantas, porque yo soy de otro reino. Amén. Las cosas que usted hace y que yo hago indican de qué reino soy. Uy, qué bueno. ¿Sí? Éxitos. ¿En cuál reino estoy? ¿Cuál es mi reino? Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar esta mañana. Aleluya. Somos de su reino, somos hijos del reino. Amén. Mi Padre es Dios, yo le exalto.